Alexander Gel y Canal Séptimo Milenio presentan la gran blasfemia de la hostia católica romana. Saludos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Hermanos, hoy voy a pasar a responder una pregunta que me han hecho en Facebook. ¿Qué yo opino de la hostia católica? La hostia católica. Bien, yo hice un artículo, un pequeño comentario, no es muy largo, solamente me llevó una página, pues de lo que yo pienso sobre este ritual católico de la misa o de la hostia, de la misa. Y es lo que voy a compartir brevemente con ustedes. El estudio, que es bastante corto, solamente tiene una página, pues dice de la siguiente manera. Antes de leerlo, quiero decirle, hermanos, que tengo publicado en internet desde hace ya un tiempo un libro titulado La unión babilónica de la Santísima Trinidad con el catolicismo apóstata romano. En la parte 2 de ese libro, el cual le voy a dejar a ustedes en la descripción de este video, para mis hermanos de YouTube, pues ahí se aclaran o se denuncian la mayoría de fraudes doctrinales que se ha infiltrado en el cristianismo a través del catolicismo romano. Y allí pues se desglosa mucho más ampliamente lo que es este tema de la misa o de la hostia, directamente de la hostia. Paso pues a leer este breve artículo, presten mucha atención, porque es mi postura personal sobre este tema. Más luego, pues sí lo vamos a ampliar junto con los demás hermanos en la congregación de Esquipe, donde cada uno pues puede dar su aportación o su conjetura personal sobre este tema. Pero ahora lo que les voy a anunciar a ustedes es mi postura personal brevemente sobre este tema de la hostia y la misa. Dice aquí, la hostia, la gran blasfemia. Los católicos representan también al dios Sol en la hostia. La hostia, que también se usaba en Babel o Babilonia, ustedes recordarán la Torre de Babel, pues es un pedazo de pan de harina redondeado para darle la forma solar. Eso también pues lo hacían los antiguos sacerdotes egipcios. Y ustedes pueden ir a la historia y a averiguar ustedes mismos estos asuntos, porque eso proviene del paganismo. O sea, no vamos a encontrar en las liturgias del Antiguo Testamento nada de esto. Y vamos a ver brevemente más adelante qué fue lo que enseñó Jesucristo sobre la Santa Cena. Pues dice aquí, el sacerdote católico invoca sobre la hostia al Cristo católico. Y debemos de estar claro en algo, y es que el Cristo católico pues no tiene absolutamente nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Son cosas muy diferentes. Y este supuesto Cristo católico, a ser invocado por el sacerdote católico, pues supuestamente se mete en la hostia, en el pancito se mete en la hostia con toda su carne, espíritu, sangre, o sea, completo, se mete en la hostia. Y la hostia deja de ser un simple pan de harina y mágicamente se transforma, supuestamente, en Jesucristo con toda su divinidad. O sea, estamos hablando de algo literal, no de algo simbólico, sino de algo literal. Que el pancito de harina redondeado en forma de sol, a la invocación o conjuros del sacerdote católico, se transforma de forma literal, no simbólica, sino literal, en el Cristo católico. Es muy interesante lo que voy a leerles a continuación, hermanos. Escuchen esto. Un notable escrito del catolicismo romano analiza la celebración mecánica
hecha por el sacerdote durante la misa con estas palabras. Oigan bien, el sacerdote católico hace la señal de la cruz 16 veces. O sea, cuando están en el ritual de la misa para comer la hostia, para participar en la comunión, como dicen ellos. Pues sí, el sacerdote católico hace la señal de la cruz 16 veces. Se voltea a la congregación 6 veces. Eleva sus ojos al cielo 11 veces. Besa el altar 8 veces. Dobla sus manos 4 veces. Se da golpes en el pecho 10 veces. Agacha su cabeza 21 veces. Dobla una rodilla en reverencia 8 veces. Inclina sus hombros 7 veces. Bendice el altar con la señal de la cruz 30 veces. Pone sus manos debajo y sobre el altar 29 veces. Ora secretamente 11 veces. Ora en voz alta 13 veces. Toma entonces el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo y sangre de Cristo, entre comillas. Cubre y descubre el cáliz 10 veces. Camina de un lado a otro 20 veces. Y por añadidura, efectúa otros gran número de acciones. Por encima de estos complicados ritualismos, se notan pues el uso de las coloridas vestimentas, de los candelabros, campanas, incienso, música, cantos de duelos en latín y la vistosa exhibición por la cual es famosa la Iglesia Católica Romana. O sea, qué tremendo contraste, hermano, qué contraste pues con el simple memorial de la cena instituida por nuestro Señor Jesucristo. Esa noche el Señor Jesucristo simplemente tomó el pan, dio gracias, lo rompió y lo dio a sus discípulos. De igual manera tomó la copa de la cual bebieron todos. O sea, no había ningún ritualismo elaborado, ninguna normas ni ceremonias, ni aire de hechos misteriosos. O sea, era un memorial sencillo que se podía hacer cuando el creyente quisiera hacerlo, ya que no existe orden de Jesucristo de que eso se haga en ciertos días religiosos o con rituales religiosos. Para nada, hermanos. Sigo leyendo acá el comentario. Entonces, después de todos esos ritualismos, el sacerdote católico da a comer a ese supuesto Cristo a sus feligreses. Lo notable es que después de tanto exhibicionismo religioso, el pan sigue siendo pan y el vino no se transforma en sangre, sino que sigue siendo vino. Pues a no ser, en algunos casos, se hagan algún acto de brujería donde sí esos elementos se transforman literalmente en carne y sangre, como tenemos aquí unos datos de que eso se ha hecho. Y voy a dejar aquí las imágenes, unas imágenes que he logrado obtener, donde sí se ha hecho ese tipo de práctica de brujería. Que evidentemente el pan se convierte en un pedazo de carne y el vino se transforma en sangre. Pero eso es un acto de brujería satánica, hermanos. Voy a dejar las imágenes, después que termine de acá de leer esto, pues voy a dejar esas imágenes para que ustedes pues lo investiguen por sí mismos también. Sigo aquí. Los sacerdotes egipcios habían copiado su religión de sus vecinos babilonios, que también tenían la costumbre de invocar a sus dioses sobre el pan previamente preparado en forma de sol, y lo daban a comer al pueblo juntamente con el vino que representaba la sangre de su Dios. En la hostia católica vemos inscrito las siglas IHS, que en realidad pues representa la Trinidad egipcia de Isis, Horus y Set, al cual los jerarcas católicos le cambiaron el nombre por Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad católica. En esto pues lo que vemos es brujería, canibalismo y blasfemia.
Brujería porque lo que en realidad se invoca sobre la hostia es un falso Dios. No es a Jesucristo de la gloria. El Cristo que está sentado al lado del Padre en los cielos. ¿Cómo me va a mí a decir un sacerdote católico que bajo conjuros y ritualismo va a poder hacer que Jesucristo baje de su trono del cielo y se meta en una galleta de harina? Por esa estupidez, ¿quién se lo va a creer? Entonces, ¿qué es lo que están invocando ahí? Pues evidentemente a un falso Dios, a un falso espíritu, a un espíritu inmundo, un demonio. Y las personas que se comen la hostia en realidad están ligando sus vidas a una entidad demoníaca representada en la hostia, y esta, al ser comida, pues da entrada a ese espíritu inmundo dentro de la persona que comulga con el catolicismo romano. ¿Por qué digo que hay canibalismo? Pues por un hecho muy sencillo. Porque los católicos dicen que Cristo mismo completo, con toda su sangre, su carne y divinidad, está dentro de la hostia. Por tanto, quien se come esa hostia se está comiendo supuestamente a un ser vivo, que tiene figura de humano. Porque Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, era humano. Pero vamos a leer lo más degradante de este asunto. La blasfemia. La peor blasfemia y manipulación que se mueve en el ritual de la hostia es decir que esa galleta de harina es Cristo mismo en persona. Ahora usted se podría preguntar, ¿dónde está la blasfemia? Miren, después que un feligrés católico se come la hostia, lo natural, porque es lo natural en el organismo humano, es que la digiera y la transforme en excremento. Y luego, pues se dirija al retrete o la letrina y evacúe al Cristo transformado en excremento. Para que se entienda bien y no entremos en santurronerías. Transforman al Cristo en mierda. ¿Se entiende mejor? Porque es lo lógico, después que se comen ese pan, que lo mastican, lo trituran, ¿verdad? El Cristo lo mastican, lo trituran, lo llenan de saliva, se lo tragan, lo digieren y le transforman ¿en qué? Pues en eso mismo, en excremento. Y van a la letrina y lo cagan, lo evacúan. Entonces, en eso consiste una de las mayores blasfemias del ritualismo de la misa, de la hostia. Es en esto que consiste esa gran blasfemia. Están transformando al Cristo de la gloria, supuestamente, en excremento. Y que no me vengan a mí los católicos con el cuento, porque hubo uno, un sacerdote, con el cual tuve un debate por ahí por Facebook, que me dijo a mí, una estupidez, él me dice a mí, cuando yo le expliqué este asunto de lo que están haciendo con la hostia, él me dice a mí que no, que eso no es así. Que el católico no llega a digerir la hostia porque ésta se deshace en la boca. Ajá. Ajá. ¿Pero cómo es eso de que un pan de harina se deshace en la boca y se vuelve nada, se vuelve espiritual? ¿Por ese cuento quién se lo traga? Bueno, se lo tragaría un católico romano feligrés, que es un ignorante bíblico y no entiende absolutamente nada, se deja engañar. Porque todo lo que se come y se entra por la boca y se come y se traga, ¿se convierte en qué? Pues en eso mismo, en excremento. Sea la hostia o sea lo que sea. Y si el vino es supuestamente la sangre de Cristo literal, no simbólica, sino literal, como dicen los católicos, pues claro está que una parte se va a transformar en orine y otra en excremento también. Eso es lo lógico y lo médico. Y lo científico. Es lo natural en el organismo humano. Entonces en eso que está la gran blasfemia de ese ritual de la hostia, aunque lo quieran negar. Sigo leyendo aquí el breve estudio. Puesto que los ritos de los paganos eran en honor de los dioses o demonios que estaban detrás de ese culto, como explica el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, no es extraño entonces que el apóstol Pablo escribiera lo siguiente. Oigan lo que escribe el apóstol Pablo. Él dice: la copa de bendición que bendecimos
no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría yo que vosotros fuerais partícipes con los demonios. No pueden ustedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de las mesas de los demonios. Primera de Corintios 10, verso 16 al 21. En el siguiente capítulo que sigue ese pasaje, el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia de Corintios acerca de la observancia correcta de la cena del Señor. Posiblemente en aquella temprana época del cristianismo había una tendencia entre aquellos cristianos de Corintios de mezclar la verdadera cena del Señor con los falsos ritos del paganismo. Recuerde que el apóstol Pablo los corrige, porque muchos tomaban la cena del Señor para glotonería, otros la tomaban para emborracharse. Entonces el apóstol Pablo los corrige: oye, no es así la cosa. Ustedes tienen que hacerlo en orden. Es un simbolismo que se respeta. Y repito, un simbolismo. No es algo literal como creen los católicos romanos. Entonces Pablo corrige a la iglesia de Corintios, porque estaban tomando la cena del Señor para hacer ese tipo de mal, para glotonería y para borracheras. Pero los católicos son peores, porque lo toman para brujería, canibalismos y blasfemia. Son peores todavía. Dice aquí: la siguiente tabla muestra una comparación entre la comunión instituida por Cristo y la misa católica de hoy. La cena del Señor, vamos a ver, la cena del Señor. Se rompe el pan, se tomaba después de una cena instituida por Jesús. El pan y el vino es una simple representación simbólica del cuerpo y la sangre de Cristo. Se tomaba el pan y el vino, representa una obra terminada y un sacrificio completo. Se daba una simple acción de gracia a Dios por el sacrificio terminado una sola vez y para siempre de su Hijo Jesucristo. Es una simple comida simbólica de recordatorio que se podía hacer cuando el creyente quisiera, en cualquier día, cuando quisiera. Ahora veamos, en la misa católica, aparte de lo que ya leímos anteriormente, se sirve el pan completo y redondo en obleas preparadas mecánicamente. Se toma al amanecer, se toma en ayunas, una mezcla de paganismos y ritualismo. Se dice que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de forma literal. Solo el pan puede ser tomado por la congregación, mientras que en la mayoría de los casos ese sacerdote y los ayudantes del sacerdote o el cura o el obispo quienes se beben el vino. Vaya, Se piensa que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Es decir, en cada misa sacrifican nuevamente a Jesucristo y lo exponen a vituperio y vergüenza. Se cantan largas oraciones por los vivos y por los muertos, sobre todo en idioma latín. Se practican ritos elaborados, difíciles de aprender por el oficiante Nobel. Y por último, y para colmo, la hostia lleva la inscripción de la Trinidad egipcia, Isis, IHS, que quiere decir Isis, Horus y Set. Y esto es lo que se comen pues los católicos, ligando sus propias vidas a una entidad demoníaca en forma de pan, pero representando la Trinidad pagana creada por el mismo Satanás. Hermanos, ¿cuál es el consejo de Dios para aquellos que todavía comulgan con el catolicismo romano? Apocalipsis 18, verso 4, dice el Señor: salgan de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni los alcance parte de sus plagas. Ese pues es el consejo del Padre Eterno. Pues hasta aquí la lectura del estudio. Creo que ha sido bastante claro
Es mi posición personal en este tema. Como les digo, hay un video y una grabación que hicimos hace un tiempecito en la Congregación Bíblica Internacional a través de Skype junto con los hermanos, donde cada quien expuso su punto de vista sobre el tema de la hostia y la misa. Lo voy a editar para subirlo acá. Lo que pasa es que es muy extenso, dura casi 3 horas el video. No solamente se habla de la misa, sino de muchísimos ritualismos que hay en medio del catolicismo romano, que son cosas que nada, absolutamente nada tienen que ver con el verdadero cristianismo predicado por Jesucristo y sus apóstoles, sino que son cosas añadidas o extraídas del paganismo, disfrazada y metida en la falsa cristiandad apóstata. Y bueno, he tenido ya varios debates con algunos curas católicos sobre este tema de la misa, y siempre me vienen con el mismo cuento estúpido y sin sentido, porque eso no tiene sentido, de que la hostia no la digieren. Es algo sin sentido, hermanos, simplemente una especie de justificación para evadir una realidad. Hermanos, Jesucristo, los apóstoles, practicaban la Santa Cena. Claro que sí, porque Jesús lo instituyó. Pero era algo simbólico y de respeto. No era algo literal como lo pretenden hacer los católicos romanos, que bajo conjuro, una especie de magia, aparte de los rituales que hacen, el incienso que prenden y todas esas cosas, bajo rituales y bajo una invocación del sacerdote católico, parece que logran arrancar a Jesucristo desde el cielo, de su trono, y lo meten ahí en el pancito de harina. Eso es lo que ellos piensan, parece. Y entonces el pancito de harina se transforma en el cuerpo de Cristo con toda divinidad, sangre y todo. Una cosa asombrosa, ¿eh? Una teología, hermanos, que no aparece en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Porque no fue eso lo que instituyó Jesucristo ni sus apóstoles. No eran eso lo que practicaban. Entonces, hermanos, ya es tiempo de que el verdadero cristiano despierte a la verdad y confronte esas mentiras. Y aunque nos resulte paradójico a nosotros que tenemos conocimiento de algunas cosas que hemos estudiado, sepan que incluso en el medio católico romano, en la feligresía, todavía hay pueblo de Dios ahí. Y no solamente ahí en medio de los católicos romanos. También en las hijas de la gran ramera, que son las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, incluyendo los testigos de Jehová, los mormones, adventistas y todo eso. Hermano, en toda la cristiandad apóstata, todavía hay pueblo de Dios ahí. Pero evidentemente están todavía engañados. Todavía están amarrados a doctrinas inventadas por hombres. Y es el deber de nosotros, los que ya hemos despertado a la realidad, a lo cual el Señor en su gracia y misericordia nos ha sacado de la cristiandad apóstata y nos dando el conocimiento exacto de su palabra. Es el deber de cada uno de nosotros, pues, advertir a esos hermanos que todavía están ahí. Porque nosotros también éramos así de ciegos y necios. Antes éramos así también. Pero por la gracia del Señor ahora somos lo que somos. Y nos hemos ido libertando de todas esas desgracias, de esos rituales paganos disfrazados de cristianismo, hermanos. Entonces, hermanos, repito, es el deber de cada uno de nosotros, pues, advertir, publicar y confrontar este tipo de cosas. Porque es la forma en que Dios nos usa a nosotros como herramientas para su gloria, para sacar a esos hermanos de esas tinieblas. Pues hasta aquí el estudio, hermanos. Espero que les haya sido de edificación. Más luego, pues, voy a subir el estudio completo junto con los demás hermanos que grabamos en la Congregación Internacional de Skype. Entonces ahí el tema sobre la hostia y la mesa va a quedar mucho más amplio y mejor aclarado, junto a otros temas, pues también de que se habla sobre el mismo catolicismo romano. Ahora, para despedirme, pues simplemente les voy a dejar las imágenes que les dije, donde se usa incluso brujería en algunos rituales católicos, y donde sí se transforma el pancito la hostia, en carne, y el vino en verdadera sangre, pero es con acto de brujerías. Pues aquí les dejo las imágenes. Ustedes pueden también investigar por ustedes mismos. Siempre tienen que tener la libertad de escudriñar ustedes mismos, de investigar, de
de querer anhelar la verdad, hermanos. Pues no solamente lo que diga yo, lo que diga algún otro hermano. No, usted tiene que investigar usted y confirmar si lo que estamos diciendo es verdad. Porque la gracia y la paz, hermanos, sea con cada uno de ustedes. Espero que haya sido de edificación. E investiguen. Aquí les dejo pues las imágenes. Pásenla bien, hermanos. Hasta la próxima. El arzobispo Giovanni Bulaitis, pronuncio apostólico de Corea, emeritus, celebrando misa asistida por Julia Kim. El sacerdote Giovanni puso la hostia en la boca de la señora Julia Kim y ocurrió lo que ellos llaman el milagro eucarístico, cuando la hostia se convirtió en verdadera carne y sangre en la boca de Julia. Todo esto fue documentado y con testigos hasta llegar a Roma, donde celebraron ese gran milagro, el 28 de febrero de 2010. Allora, io parlo in italiano, io so che è preferibile l'inglese per molti di voi, però come abbiamo suore che non sanno inglese e la signora qui farà in quanto possibile di fare la traduzione in coreano. 하나님 세상에 제일 없으신 분이시니 이 성찬의 주례받은 일 복되도다. 주님 제 안에 주님을 모시게 합당 찬송하 한 말씀만 하소서. 제가 문나옵니다. What? No. Come. Yeah, come. Venga, venga, venite. L'ostia cambiate carne e sangue. Venite, venite, suora Massimiliana. Venga, venga. 좀 벌려봐. 더. Venga, venga, venite. Suora Silvana, venga. Venite, più vicino. Lascia adesso Giulia. Che cosa? Oh, no. It's a form of different image of some, it's similar like a heart. Like a heart. It's changing. 혀를 조금 앞으로 내면 옳지. Bleeding and getting deeper. 좀 더. Lascia. 함께 가고 갑시다. Open the tongue. 메시지 마른 성실전하. 상처 있는지 확인해봐요. 상처 있는지 수녀님들한테 한번 보여드려요. Come, come, vicino, vicino. È una benedizione per questa casa.
Avete dal Signore la sua mano di benedizione su tutte le vostre opere in questa casa. E anche un... Buona domenica a tutti voi, grazie. Viva il Papa! Satanás engaña a todo el mundo a través de sus falsos ministros, dicen las escrituras, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2, 9, 10. También dicen las escrituras, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1. Analicemos el siguiente pasaje bíblico, ya que es este pasaje donde los teólogos católicos romanos quieren amparar su doctrina de que la hostia se transforma literalmente en el cuerpo de Jesucristo, y además dicen que debemos de beber literalmente la sangre de Jesucristo. El pasaje dice, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6, 56. Pregunto, ¿acaso el Señor Jesucristo nos está ordenando que nos convirtamos en caníbales o zombies y que devoremos literalmente su cuerpo y bebamos su sangre como si fuéramos vampiros? Pues de ninguna manera. En esas palabras lo que está haciendo el Señor es una metáfora o parábola para que entendamos lo importante de seguir sus enseñanzas, ya que sus enseñanzas son el verdadero pan de sabiduría. Obedeciendo sus mandamientos y aceptando su sacrificio en el madero, donde el Señor ofreció su cuerpo y derramó su sangre, es la única forma de permanecer unidos al Señor. Vamos a confirmar esto con las palabras del apóstol Juan cuando dijo lo siguiente: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 3, 24. Ahí lo tienen bien claro. Si guardamos sus mandamientos es la única forma de permanecer unidos a Jesús y al Dios Padre, ya que los mandamientos del Señor es como ese pan que nos da la vida, y esto es lo que nos ayuda a estar unidos en un vínculo espiritual con el Señor. Ahora vamos a confirmar este concepto con otra parábola del mismo Señor Jesucristo, donde el Señor se compara a sí mismo con un árbol al cual nosotros tenemos que estar unidos como si fuéramos sus ramas. Leámoslo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 3, 5. Como podemos ver en este pasaje, Jesús dice que estamos limpios por las palabras o enseñanzas que Él nos ha dado, y esta es la forma de estar unidos a Él, del mismo modo que las ramas están unidas al árbol. Si tomáramos este pasaje de manera literal, entonces entenderíamos que Jesús se ha de transformar en un árbol y nosotros tendríamos que transformarnos en ramas. Por lo tanto, tomar ese pasaje de Juan 6, 56 para asegurar que debemos comer la carne y la sangre de Cristo de forma literal simplemente está dando un significado erróneo a las palabras de Jesús, ya que ese pasaje ni siquiera está hablando de la misa, ni de la Eucaristía y mucho menos de la hostia católica. Lo que quiere decir el Señor es simplemente que nos mantengamos unidos a Él comiendo sus enseñanzas, aceptando su sacrificio en el madero, donde entregó su cuerpo y su sangre, y lo imitemos en su forma de vida. Es por eso que ahora el siguiente verso se entiende a cabalidad. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Juan 2, 6. Amén. Gracia y paz para sus vidas.